libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024 han generado controversia, una gran controversia, antes de llegar a las aulas. La Unión de Padres de Familia y especialistas en educación han expresado su inquietud, ya que dicen los libros están cargados de ideologías que provocan la polarización que inculcan a los alumnos, además de un diseño sin bases pedagógicas, por lo que su contenido es absolutamente inadecuado. Además de que la producción, impresión y distribución de los libros se efectuaron al margen de la norma educativa. Pero para saber más sobre este importantísimo tema, esta noche me acompaña Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la Unión Nacional de Padres de Familia. Quédense con nosotros esta noche, les aseguro que el programa de verdad va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Señoras y señores, muy buenas noches, sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Frente a Frente. Este tema de los libros de texto, bueno, ha provocado verdaderamente una revolución en nuestro querido país. Una de las cosas que debería, por supuesto, ser sagrada es la educación de nuestros niños. ¿Por qué? Porque esa es la base que les va a permitir salir adelante el día de mañana. Me parece profundamente lamentable que en este momento se esté viviendo en nuestro país toda esta circunstancia de los libros de texto gratuitos que se están otorgando por parte de la Secretaría de Educación Pública y que sea precisamente un venezolano de nombre Max Arriaga. Él es precisamente el director de materiales de la SEP, quien haya sido quien tomó, entre otras personas, la decisión de lo que debe ir escrito en estos libros. Hay una cultura, como bien se ha manifestado por parte de muchos especialistas, muchos noticieros, incluso el propio Javier Alatorre lo menciona en el noticiero, una cultura de corte comunista, que eso no le ayuda a nadie, eso no le sirve a nadie. Todas estas circunstancias de las que estamos hablando laceran, lastiman el futuro de nuestros niños. Israel Sánchez, qué gusto de que estés conmigo esta noche para hablar a fondo de este tema que está lacerando de manera importante la educación de nuestros niños. Bienvenido. Muchas gracias, Lolita. Gracias por el espacio y por compartir estas preocupaciones que nos atañen a todos como mexicanos y, como bien dices, la parte del insumo principal, que son los padres de familia que aportamos a los hijos, que somos los más preocupados en esto que está pasando en nuestro país. ¿Qué están haciendo los padres de familia en concreto para evitar que estos panfletos lleguen a manos de nuestros niños? Mira, nosotros estamos ya informando a padres de familia. Hoy te quiero comentar que estamos llegando ya a un número de 160,000, cercanos a los 160,000, donde hemos estado entregando información de en qué consiste estos libros de texto, cuáles son los libros oficiales, cuáles son los libros que contempla la ley conforme a planes y programas, y que si tú llegas a tener un libro como padre de familia, que pongas a observar de los libros de texto, que veas que esos libros que efectivamente no cumplen, pues bueno, tengas el derecho y la Constitución y el amparo que estamos promoviendo, pues te da las herramientas para decir, tú como padre de familia, bueno, pues exijo que este libro que no es conforme a la ley, pues se me entregue uno que sí es conforme a los planes y programas, que sí sea uno que responda a la necesidad educativa que hoy tenemos como educación, como política pública, el rezago educativo que está. Y bueno, ahorita comentaremos algunos elementos que son alarmantes, que los padres de familia, al momento de empezar a revisar el contenido de los libros, pues dejan más dudas, dejan más incertidumbres que aciertos a esta
los primeros días de clase. Nosotros lo venimos diciendo desde hace semanas, desde hace meses, que bueno, que estaremos listos para cuando el primer libro llegue, pues ese primer libro se regrese. Esto es un punto muy importante porque ahí los padres de familia juegan un papel verdaderamente fundamental y también los maestros. Yo creo que eso es algo que hay que tomar muy en consideración porque supuestamente, y digo supuestamente, se consultaron algunos padres de familia y algunos maestros, pero tengo entendido también que está guardada esta información de aquí a 5 años para saber quiénes participaron en este tipo de decisiones. Entonces, si no hay transparencia en ese sentido, ¿a qué se están exponiendo a los niños? Sí, yo creo que esa parte fundamental de la educación tiene que ser, nosotros, bueno, somos una institución que nació hace 106 años, vimos nacer a la Secretaría de Educación, vimos nacer los libros de texto. Entonces, siempre en cada administración, cuando se presentan planes y programas, cuando se presentan nuevos libros de texto, siempre hemos estado ahí aportando, mostrando nuestras inquietudes, haciendo foros. Hemos dado nosotros un servicio a más de 33 millones de familias en lo que llevamos de historia. Entonces, esta es la primera ocasión en toda nuestra historia que no tenemos ninguna respuesta de este gobierno ante estas inquietudes. Este problema fundamental que estamos viviendo pues obedece a que la falta de planeación, la falta de estructuración de una política pública, pues estamos viendo lo que estamos encontrando con los libros de texto. Es algo que como tú dices, es algo que el padre de familia se va a encontrar con una disyuntiva, ¿no? Como lo enfrentamos en la pandemia. La diferencia de la pandemia es que teníamos un libro que sí te daba por lo menos una ruta mejorable, sí, cuestionable, sí, perfectible, sí, pero por lo menos una ruta porque venía una planeación. Hoy estamos casi peor que la pandemia porque estos libros no tienen ni pies ni cabeza, los maestros no fueron, más que consultados, ni siquiera fueron tomados en cuenta en revisar los contenidos. Lo vimos ya hace unos días, que especialistas en temas de educación de las ciencias, con matemáticas, con temas del sistema solar que todos lo conocimos, pues hoy en día te están mostrando los errores que justamente se hacen durante el proceso de planeación y durante el proceso. Sí, porque de acuerdo a la Secretaría de Educación en este momento, pues ciertamente ya cambiaron hasta el orden de los planetas del sistema solar. Sí, y además, digo, otra cosa, cuando dicen, no sabemos a qué padres de familia porque nunca se hicieron esos foros. Y cuando se menciona que esta información está reservada, pues no tiene razón de ser, pues estás en una educación pública, no es un tema de seguridad nacional. Y bueno, pues esto es claro, la omisión y de lo que... Es todavía peor, fíjate, todavía peor que un tema de seguridad nacional, porque estamos hablando de la educación de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros nietos, del futuro que puede tener una criatura que puede estar bien educada, bien informada. O sea, al final de la jornada, si ni siquiera le das a una criatura el tiempo, el espacio necesario para algo tan elemental como son matemáticas, a lo mejor estas personas que tomaron la decisión pensaron, bueno, pues como ya hay computadoras, como ya hay calculadoras, pues entonces no tienen por qué aprender matemáticas. La lógica, que no tiene nada de lógica, que tiene mucho de estupidez, ciertamente daña profundamente a nuestros niños. Sí, así es. Y además, digo, nosotros lo que siempre intentamos con cada secretario, con cada gobierno, es plantear una serie de cuestionamientos. Y esto los hemos hecho públicos porque, bueno, pues no nos han quedado de otra, no nos han querido escuchar esta Secretaría de Educación, no nos ha querido escuchar este gobierno en temas fundamentales. Nosotros hemos planteado 3 temas fundamentales. Lo primero, la pandemia nos ha dejado 5 millones de niños que ya no regresaron a las aulas. Eso es lo primero. 2, no existe un sistema de evaluación eficiente y es más, no sabemos ya cómo vienen los niños en sus habilidades básicas.
Cualquier maestro de educación inicial básica, con una experiencia incluso mínima de 1 año o 2, te dice que las habilidades cognitivas se dan en estas 2 materias, matemáticas y español. ¿Por qué? Porque son las habilidades, ahí adquieres las habilidades de pensamiento que requieres para toda la vida, que puedas... Y te permite desarrollar, desde luego, esa sensibilidad para el razonamiento, ¿no? La matemática, aunque el día de mañana el niño no vaya a dedicarse a ser matemático, o a lo mejor arquitecto, o a lo mejor ingeniero, o a lo mejor cualquier otra carrera que esté íntimamente ligada con la matemática, te enseña a tener ese razonamiento que es fundamental en el desarrollo de todos los niños. Sí es, y digo, cuando tú encuentras esta enseñanza, aprendizaje, que dicen que lo hicieron los maestros y encuentras errores, pues te das cuenta. Digo, un maestro te aseguro que cuando vio las primeras imágenes de los libros, lo primero que dijo, si nosotros nos alertamos, un maestro dice, no es posible, ¿no? Porque Claro. pues, justamente salen antes pues, para corregirlos, para estas fallas se detectan. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues para eso también nosotros, oye, fíjate que encontré que hay palabras y conceptos que no deben de venir aquí, y esas son las aportaciones. Ese es el derecho constitucional que tenemos como padres de familia. Claro. ¿Por qué? Pues porque necesitamos nosotros tener una educación básica cada vez mejor. Por eso los libros fueron creciendo. Te aseguro, Lolita, tú te recordarás en los primeros libros, cuando ya encontramos los libros que a nosotros nos tocaron, a lo que les tocan hoy a los niños, es más conocimiento, claro. Pero claro. Conocimiento, mayor educación, mayor preparación. Pues eso es bueno, eso es muy bueno, ¿no? A mí me hubiera gustado, pues a lo mejor conocer, sumar y restar en el menor tiempo para tener más conocimientos. Por supuesto. Bueno, eso no pasó en esta ocasión. Y cuando el padre de familia, desgraciadamente, tenemos que decirle la verdad, que es la verdad, decirle, oye, estos libros lo van a hacer mejor de cuando yo estudié o peor de cuando yo estudié. Lo van a tener peor. Claro. ¿Por qué? Y te dice un padre de familia, entonces estos libros no le van a servir. Pues no. Tú que nosotros le hemos preguntado a trabajadores sobre todo, ¿tú qué estudiaste? No, pues yo estudié la secundaria. ¿Y tú qué quisieras de tu hijo? ¿Que estuviera también en la secundaria o que siguiera? No, pues que siga, ¿verdad? Si yo llegué hasta Por supuesto. Tiene que ser un médico. Estos libros no van a servir para eso. Ese es el punto, ese es justamente el punto, y para eso tenemos que alzar nuestra voz, porque a eso tenemos derecho. De tal suerte que estaremos muy en contacto, Israel, para ver cómo va avanzando este caso, porque aquí lo que está en juego es el futuro de todos nuestros niños mexicanos. Ojo, mucho ojo, no pierdan esto de vista. No es una cuestión de politiquería, es algo infinitamente superior que debemos de resguardar, que es la educación de nuestros niños. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. A ti, Lolita, muchas gracias por el espacio, y bueno, vamos a estar informando oportunamente de nuestras siguientes acciones. Claro que sí, no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.